Hola, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar esta primera charla de un ciclo de, por lo menos tenemos preparados mayo, de 4 charlas breves relacionadas a cuidados respiratorios y rehabilitación. En este primer encuentro lo que vamos a tener es ¿por qué no a la ventilación múltiple? Bueno, los objetivos que tenemos para hoy y que vamos a intentar poder discutir tiene que ver con conceptualizar la ventilación múltiple, describir el origen e interés del tema, identificar e interpretar los riesgos de la ventilación múltiple, cómo continuar cuando ya no tenemos o no nos quedan ventiladores y vamos a hacer una breve conclusión. Están todos invitados a preguntar, a comentar o escribir en el chat o levantar la mano cuando lo consideren importante, cuando lo necesiten. No hay problema. Vamos a tener un espacio para preguntas al final, pero si en el transcurso de la charla alguien quiere preguntar o comentar algo, siéntase libre de hacerlo. Bienvenidos todos. Hay colegas de Latinoamérica, hay colegas, vimos de Ecuador, de México, del interior de la Argentina, así que siéntanse con absoluta libertad de poder colaborar. De poder preguntar, ¿qué es la ventilación múltiple? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad alguna vez en su carrera profesional de ponerse a pensar, antes de que pase todo lo que estamos viviendo, en ventilación múltiple. Si a alguien alguna vez se le ocurrió que podría ser posible utilizar un solo ventilador para más de un paciente. La ventilación múltiple es la utilización de un equipo de ventilación mecánica para ventilar en simultáneo a más de un paciente. Puede ser 2, 4, podrían ser 8, podrían ser 10. Es decir, técnicamente podemos ventilar a un montón de pacientes con un solo ventilador. Pero tenemos que recordar algo muy importante, y que es que un ventilador es una máquina de soporte vital diseñado para reemplazar parcial o totalmente la función de los músculos respiratorios. Transforma la energía eléctrica en mecánica y utiliza componentes eléctricos, electrónicos y neumáticos para generar el flujo a través de válvulas proporcionales, de blowers o de pistones, y a través de un microprocesador controla la administración del flujo inspiratorio. Esta definición, que es un poco larga y parece compleja, no puede serlo de otra manera, ya que un ventilador es una máquina muy compleja. Los ventiladores están diseñados para ventilar a un solo paciente a la vez. Por eso la importancia de poder discutir este tema en este momento tan delicado que estamos viviendo y en el que están floreciendo por un montón de lugares opciones de ventilación múltiple como si fuese algo sencillo o inocuo. ¿Por qué este interés, digamos, tan importante que está teniendo este tema últimamente? Todos estamos al tanto de la situación crítica clínica que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, ¿sí? Europa en este momento está comenzando a salir, de acuerdo a los últimos reportes de los principales países más comprometidos, como son Italia y España, pero Estados Unidos está empezando a tener su peor momento en la curva de aceleración de los contagios. Y estamos viendo por todos lados imágenes tremendas de los hospitales abarrotados de gente, la gente esperando en la calle, o incluso imágenes terribles de personas muertas en la calle o sistemas de funerarias que no dan abasto, que nos pueden controlar la cantidad de cuerpos que hay. En este contexto, los diferentes sistemas de salud se están viendo sobrepasados, ¿sí? Y faltan los insumos sanitarios, y entre ellos lo que está faltando son los ventiladores. Entonces, esto disparó dos tipos de propuestas para paliar esta situación. Por un lado, la realización de ventilación múltiple, que es lo que estamos viendo en este momento, y por otro, el diseño y fabricación de equipos de ventilación a bajo costo y de rápida fabricación, que también están siendo distribuidos por todas las redes como una gran alternativa para la escasez de ventiladores microprocesados. Basta simplemente con hacer una pequeña búsqueda en Internet, rápida, ¿sí? Poniendo ventilación múltiple, dual ventilation, split ventilation, donde vamos a encontrar un montón de tutoriales donde explican en 10, 15, 20 minutos solamente cómo lograr que un ventilador, que idealmente fue diseñado para ventilar a un solo paciente a la vez, logre hacerlo con más de un paciente a la vez. En estos tutoriales, a excepción de algunos pocos, de uno solamente diría, todos simplemente se
preocupan en demostrar cuán fácil es hacerlo, donde muestran los conectores en T, las piezas que se necesitan o las válvulas unidireccionales y enseñan en una especie de paso a paso cómo lograr que un ventilador ventile a más de un paciente a la vez. Incluso, como vemos arriba a la derecha, ya hay impresiones 3D de algunas de las piezas o de los conectores que se necesitan para lograr esto. Pero nadie, excepto un solo tutorial de todos los que vi, se detuvo a explicar los riesgos y las consecuencias que pueden llevar a iniciar la ventilación múltiple. Incluso, si concentran en las imágenes que tenemos a la izquierda, incluso salieron algunas notas, en este caso en un diario en Canadá, hablando de un cirujano, de un anestesista canadiense que en solo unos pocos minutos logró preparar un ventilador para ventilar hasta 9 pacientes en simultáneo. Y cuando uno lee la nota, no explican nada de cómo lo hacen ni los riesgos, solamente se dirigen a este médico como un genio diabólico, que, obviamente como si fuese esto un elogio, un genio diabólico que logró ventilar a 9 pacientes con un solo ventilador. Incluso en Argentina, este fin de semana salió una nota a un médico argentino que dice haber desarrollado un aparato para lograr la ventilación múltiple también. La nota no explica nada tampoco, simplemente se repiten en varias oportunidades que es un instrumento muy pequeñito, muy sencillo, que permitiría ventilar a más de un paciente a la vez, pero tampoco habla de los riesgos ni tampoco habla de las especificaciones que tendría este dispositivo. Cuando vamos al origen de la ventilación múltiple y empezamos a profundizar un poco en la literatura que empieza a describirla, vemos que apareció por primera vez hace relativamente poco, en el 2006, en un estudio de laboratorio. Todos los estudios que vamos a encontrar son estudios de laboratorio. Algunos incluso utilizan animales, pero el resto son todos estudios donde simulan pacientes con pulmones simulados o simuladores de ventilación mecánica, en donde intentan recrear una situación en donde hay que ventilar a más de un paciente a la vez. Los únicos 2 estudios que recrean una situación de simulación medianamente compleja y en donde intentan evaluar distintas alternativas en cambios de compliance del sistema, compliance del sistema respiratorio, de resistencia, o de distintas condiciones clínicas de los pacientes son los estudios de Branson y Chadbourne, que salieron en el 2012 y en el 2020. El de Chadbourne, muy rápido de reflejo, lo publicaron hace una semana, setearon todo un laboratorio y pusieron en marcha una serie de cuadros clínicos para ver cómo respondería el sistema a esta demanda. Estos dos últimos estudios lo que dicen claramente es que es técnicamente posible, pero clínicamente no recomendable, por una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante. El estudio de Paladino, fíjense el segundo estudio del 2008, intentó recrear un escenario con 4 ovejas de 70 kilos durante simplemente 12 horas y evaluando parámetros de ventilación, y concluyen en su estudio que ese experimento podría ser fácilmente replicado con pacientes de verdad, con pacientes humanos, solamente con un estudio de 12 horas, donde porque mantuvieron algunos parámetros de oxigenación, piensan que podría ser segura y confiable la ventilación múltiple. Pero hasta ahora vimos que dicen algunas personas a través de las redes sociales con iniciativa que se pusieron a fabricar algunos conectores y a generar la multiplicación de algunos ventiladores. Vimos también que dicen algunos investigadores que intentaron recrear esos escenarios en ambientes de laboratorio. Ahora, ¿qué dicen los fabricantes de los respiradores con respecto a la posibilidad de poder utilizar un solo ventilador para varios pacientes a la vez? La respuesta es enfática. Tanto Draeger, Hamilton como Medtronic emitieron comunicados durante el mes de marzo y abril advirtiendo a los usuarios de que sus equipos solo fueron diseñados, probados para un solo paciente a la vez, que no pueden hacerse responsables ni serán responsables por la utilización inadecuada de ese tipo de dispositivo. Es decir, por supuesto se están cubriendo, pero lo cierto es que las fábricas de ventiladores
diseñan, programan y fabrican equipos pensados para ventilar a un solo paciente a la vez y no a más de uno. ¿Y qué dicen a este respecto entonces las principales sociedades científicas? ¿Sí? En este caso tenemos la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, de Anestesia, de Cuidados Críticos o de Cuidados del Tórax. Todas estas sociedades científicas se unieron en el mes de marzo y emitieron un comunicado conjunto donde se oponen enérgicamente y enfáticamente a la utilización de un ventilador con más de un paciente en simultáneo. Por supuesto que pensar en ventilar a más de un paciente en simultáneo es un desafío técnico que es fácilmente llevado a cabo, es relativamente sencillo poder hacerlo, se los voy a mostrar en unos videos más adelante. Es académicamente muy atractivo e interesante, es un desafío académico pensar la ventilación múltiple como un ejercicio, ¿sí? Donde nos obliga a todos a pensar y repensar la fisiología de la ventilación mecánica y cómo se debería comportar los gases de acuerdo a distintos sistemas con distintas compliance o distintas resistencias de sus sistemas respiratorios, pero es clínicamente por lo menos peligroso. Y estas sociedades científicas, por suerte, rápidamente emitieron sus comunicados. Cuando nos ponemos a pensar cuáles son los riesgos de la ventilación múltiple, podemos pensarlo desde varios puntos de vista. Algunos que tienen que ver estrictamente relacionados con el ventilador, con los equipos y otras con la ventilación propiamente dicha. Imagínense solamente si ustedes tuvieran que ventilar a 4 pacientes con un solo ventilador. ¿A dónde pondrían el ventilador? Bueno, lo lógico pareciera ser que uno debería ponerlo en una posición radial, donde ponen el centro del ventilador y alrededor los pacientes. Pero también hay que ubicar las bombas de infusión, hay que ubicar las tomas para gases, fíjense a la derecha donde queda la toma de gases, tanto de aire, de oxígeno como de aspiración. E imagínense en el largo que tendrían los circuitos ventilatorios si el circuito que sale, por ejemplo, por la parte frontal del ventilador tuviera que llegar al paciente que está arriba a la izquierda, ¿sí? O arriba a la derecha. Es decir, correríamos ciertos riesgos y serios con respecto al volumen comprensible de los equipos, el espacio muerto, etc. Desde el punto de vista teórico, parecería sencillo poder administrar ventilación a 4 pacientes en simultáneo con un solo equipo. Desde el punto de vista práctico, si fuese seguro, no sería tampoco tan sencillo. Pero ¿cuáles son las principales preocupaciones, los principales riesgos a los que nos podríamos someter si decidiéramos implementar la ventilación múltiple con más de un paciente? Imagínense, el aire, obviamente ustedes conocen y saben que el aire siempre va al lugar donde hay menor resistencia, por lo cual el aire, el gas, el flujo, iría hacia los pulmones más complacientes. Nos sería imposible poder controlar la PIP de manera diferenciada, porque no podríamos tener sistemas valvulares donde podríamos entregarle a cada paciente un valor de PIP diferenciado y acorde a las necesidades. Habría un solo valor de PIP, por lo menos programado en el ventilador, y cada paciente podría llegar a tener diferentes valores de PIP de acuerdo al volumen de fila de expiración, pero que no sería posible poder reconocerlo. Obviamente la valoración de la mecánica ventilatoria y del monitoreo serían imposibles porque no podríamos tener dispositivos para cada uno de estos pacientes. También sería imposible poder programar las alarmas de acuerdo a las distintas necesidades, hacer un monitoreo adecuado o individualizar la ventilación. Imagínense un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio o una desconexión e inmediatamente hay que asistirlo. La desconexión o apagar el ventilador de este paciente, apagar el ventilador para este paciente impactaría directamente sobre el resto de los otros pacientes y deberíamos tener un montón de recursos humanos para cada uno de estos pacientes si hubiese una situación de riesgo con uno solo de ellos. El hecho de agregar circuitos ventilatorios nos impediría realizar los test de inicio de los ventiladores, que son tan importantes para asegurar la calidad y el funcionamiento de estos equipos, ¿sí? Necesitaríamos tener dispositivos de monitoreo de gases o de flujo para cada uno de estos pacientes por separado. Aún así, si todos los pacientes tuvieran la misma condición clínica, que es imposible, y cuando hablo de la misma condición clínica, hablo de tener una talla similar, un sistema, una compliance similar, resistencia, etc., todo cambiaría inmediatamente si alguno de estos sufriera un mínimo cambio, ¿sí?, en alguno de sus parámetros, como podría ser la compliance o la resistencia. Si alguien sufriera repentinamente un neumotórax o una atelectasia, o sea, que se clampeara el tubo, esa acción impactaría directamente sobre el resto de los pacientes.
Finalmente, estaríamos ante un dilema ético, si realmente está bien o no ventilar a 4 pacientes a la vez con un solo ventilador, cuando quizás en realidad deberíamos elegir por ventilar a uno solo. Lo que les voy a mostrar ahora son una serie de recreaciones que hicimos nosotros con un ventilador y 4 pulmones de prueba para ver simplemente algunos ejemplos de qué pasaría ante determinadas circunstancias. Vamos a ver el primer video, ¿sí? En el escenario 1, seteamos un ventilador en volumen control con 2000 mililitros, ¿sí? Y vamos a simular como que de golpe, si el tubo endotraqueal se colapsara o hubiese un neumotórax bilateral. Es decir, un paciente estaría ejerciendo una resistencia enorme a poder ser ventilado. Vamos a ver cómo el volumen corriente, como estamos en volumen control, se va a terminar redistribuyendo por el resto de los pacientes, ¿sí? Generando una alteración en el volumen circulante de los distintos enfermos. Veamos el video. Bueno, lo que tenemos primero acá es un ventilador, ¿sí? Está seteado en 2000 mililitros, es decir, los 2000 mililitros de volumen corriente se están redistribuyendo por estos 4 pacientes. Paciente 1, paciente 2, paciente 3 y paciente 4. Todos nuestros pacientes tienen compliance diferentes, resistencias diferentes, tienen constantes de tiempos diferentes, ¿sí? Más o menos, fíjense que se están distribuyendo unos 300 y moneda de un poco más de 300 mililitros por cada uno de los pacientes. Solo tenemos 2 monitores de flujo aparte del monitor del ventilador, es decir, el paciente 1 y el paciente 4 tienen 2 monitores de flujo, el paciente 2 y 3 no tenemos monitores de flujo. ¿Qué pasa en el sistema cuando uno de estos pacientes desarrolla abruptamente un neumotórax o un clampeo del tubo? Fíjense. Están ventilando los 4 pacientes a la vez, más o menos todos con la misma cantidad de mililitros. Lo que hicimos ahí fue colapsar uno de los pulmones. El paciente número 2 está completamente colapsado, ¿sí? Veamos cómo se redistribuyen esos 2000 mililitros que teníamos al inicio en el resto de los pacientes. Fíjense en los monitores cómo aumentan los volúmenes corrientes circulantes. Este se fue a más de 500 mililitros, de 400. Cuando soltamos, los volúmenes circulantes vuelven a ser los originales. Es decir, el riesgo que estamos corriendo en este momento en volumen control ante esta situación es redistribuir el gas y aumentar enormemente, más de un 20-30%, el volumen circulante, incluso el doble en algunos casos, por el resto de los pacientes. Veamos ahora qué pasaría si se produce una desconexión, ¿sí? Seguimos en volumen control, con 2000 mililitros, esto está mal, son 2000, no 200 mililitros, perdón. Volumen control, con 2000 mililitros, si se produce una desconexión brusca de uno de los pacientes. ¿Cómo va a impactar directamente sobre el resto con una caída en el volumen corriente? Otra vez nuestro mismo escenario, 4 pacientes, ¿sí? Todos ventilando en simultáneo, de 2000 mililitros. Fíjense que acá se produjo la desconexión del paciente 1, ¿sí? Presten atención a los volúmenes circulantes y vean cómo van a dejar de expandir los pulmones paralelos. Casi no se expanden los pulmones. ¿Por qué? Porque todo el gas está yendo al lugar de menor resistencia. ¿Dónde es el lugar de menor resistencia? A donde se generó la desconexión. Cuando se produce la conexión nuevamente, todos los pacientes vuelven a ventilar. Durante el tiempo que duró la desconexión, ninguno de los pacientes pudo ventilar. Veamos ahora un tercer escenario, ¿sí? Un escenario de fuga. Nuevamente, volumen control con 2000 mililitros. Todos los pacientes conectados, vamos a generar un sistema de fuga. Fíjense cómo tenemos 380 mililitros acá, 370, y estos 2 pulmones más o menos la misma cantidad de mililitros. Vamos a generar una fuga, nuestro pulmón de prueba número 1, ¿sí? Comienza a fugar, y vamos a ver cómo cae fíjense cómo cayó fuertemente el volumen corriente en el paciente que está fugando.
pero esto impacta también en todos los otros pacientes. Cuando cerramos la fuga, vuelve a ventilar a los valores adecuados y el resto de los pacientes también. Lo que vemos es que lo que le pasa a un paciente impacta directamente a los otros pacientes. Veamos ahora una serie de escenarios de pacientes en presión control. Recién vimos qué es lo que sucedía si un paciente en volumen control sufrió un neumotórax o el colapso de su tubo. Veámoslo ahora en presión control. Presión control con una presión de inspiración para lograr 2.000 mililitros para que se redistribuyan entre estos tamaños, son 2.000 mililitros para que se redistribuyan en los 4 pacientes, ¿sí? Vamos a ver cómo hay cambios en el volumen corriente que impacta a todos los pacientes del circuito. Tenemos nuestros 4 pacientes ventilando en presión control, con una presión para que haya una redistribución de 2.000 mililitros, ¿sí? Entre todos, 400 por acá, otros 400 por acá, bueno, y acá tiene un poco más de 400 cada uno. Lo que estamos haciendo es generando, lo mismo que en el escenario anterior, un colapso masivo pulmonar, que puede ser un neumotórax o un clampeo del tubo. Fíjense cómo rápidamente aumenta el volumen corriente en alguno de las otras economías, ¿sí? ¿Por qué? Por el sistema de compliance y de resistencia que estamos viviendo. En este caso, al revés que en el anterior, hay una redistribución del gas. Veamos ahora qué pasa si hay un aumento súbito en la compliance. Tenemos nuestro escenario, los 4 pacientes, presión control. Lo que estoy haciendo en ese momento es aumentar la compliance del pulmón número 4. ¿Sí? A través de unos resortes puedo aumentar la compliance de ese pulmón. Lo que tenemos que prestar atención ahora es qué pasa con los volúmenes circulantes de estos pacientes. Vamos a ver cómo al aumentar la compliance de uno de los pacientes, el ventilador va a necesitar generar más flujo y en consecuencia para poder llegar a la presión deseada. Se va a traducir en un mayor volumen corriente circulante que se va a distribuir solidariamente entre todos los pacientes. Fíjense cómo el volumen corriente que estaba en 300 mililitros pasó a 400 en esta respiración, casi 500 en la otra, y cómo van aumentando en los otros, 530 mililitros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría en este mismo ejemplo de un aumento de la compliance excesiva, pero en volumen control? Al contrario de lo que pasó en presión control, vamos a sufrir una caída del volumen corriente en el resto de los pacientes. Mismo escenario, pero ahora volumen control, donde vamos a súbitamente aumentar la compliance, que podría ser, por ejemplo, que se haya destapado una peristalsia, por ejemplo. Un aumento brusco de la compliance y una caída brusca del volumen corriente. Fíjense cómo cae el volumen corriente en el resto de los pacientes que no están en el mismo sistema. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando decidimos implementar un escenario de ventilación múltiple? El flujo obviamente se va a redistribuir entre todos los pacientes que estén conectados al sistema y el gas va a ir a los lugares donde haya menor impedancia, donde haya menor resistencia. En consecuencia, pacientes con diferentes impedancias van a ventilar de manera diferente. Necesitamos tener un monitoreo individualizado de cada paciente. Es decir, imagínense, para cada uno de esos pacientes deberíamos tener un monitor de flujo extra. Nosotros solamente teníamos 2 en este escenario. Sería imposible poder individualizar la PIC y habría pacientes con diferentes PIC. El ventilador nos mostraría un solo valor de PIC, pero los pacientes al tener diferentes constantes de tiempo podrían desarrollar presiones de fin de expiración diferentes que no podríamos estar evaluando. Tendríamos también pacientes con diferentes volúmenes de fin de expiración, consecuencia de sus diferentes sistemas, de sus compliance en el sistema respiratorio. La compliance de los circuitos y el volumen compresible se comportaría de forma en paralela, es decir, se sumarían, y las resistencias en serie, es decir, se sumarían también, se adicionarían. Y podríamos estar sufriendo lo que se denomina el efecto Pendeluf, que es este efecto teórico
de robo de gas de un circuito con el otro, en el cual podríamos estar generando reinhalación o rebreathing de los gases. Es decir, cuando un paciente exhala, ese gas podría estar invadiendo los circuitos de los otros pacientes, de modo que en la próxima inspiración, el paciente de al lado podría estar inspirando el volumen que exhaló el otro paciente. Para eso, algunos de los videos que vimos, no de los que vimos, perdón, de los videos que se muestran en las redes, proponen la utilización de un juego de válvulas unidireccionales que impediría el intercambio de gases o la invasión del gas de un paciente con respecto al circuito del otro paciente. En nuestro modelo nosotros intentamos utilizar válvulas y cuando pusimos válvulas, el ventilador que utilizamos no lograba vencer la resistencia y no podíamos reproducir la ventilación en los 4 pacientes a la vez. Pero entonces, ¿qué hacer cuando no hay ventiladores suficientes? ¿Qué solución tenemos si estamos en una crisis sanitaria, en una crisis hospitalaria y tenemos más pacientes que los ventiladores disponibles? Primero debemos pensar en reconfigurar y relocalizar los equipos de ventilación como los que se utilizan en anestesia o equipos de flujo continuo que podrían utilizarse para ventilación no invasiva. Hay equipamiento alternativo que no cumple los requisitos de un ventilador, pero que podrían favorecer la ventilación alveolar, los proyectos Ambumatics, que también están circulando por las redes por todos lados, pero vamos a ver, o deberíamos seguir los principios del triage para decidir si continuar o discontinuar la ventilación de un paciente en particular. Con respecto a la reconfiguración y relocalización de los equipos de ventilación no invasiva o de anestesia, en este sentido, las principales sociedades de anestesia mundiales también se expidieron al respecto, con guías de paso a paso de cómo reconfigurar estos equipos y qué cuidados tener a la hora de decidir utilizar estos equipos para ventilar pacientes convencionales fuera del ámbito del quirófano. ¿Sí? En este sentido, están las guías, ¿sí? Algunas son un poco extensas, merecen mucha concentración, hay que estudiarlas adecuadamente, pero estos equipos podrían ser utilizados para poder ventilar a pacientes críticos fuera del quirófano. Por otro lado, algunos están proponiendo la utilización de los equipos de flujo continuo para ventilar a los pacientes. En este sentido, la Asociación Argentina de Anestesia hizo un video tutorial de cómo configurar de diferentes maneras un equipo de BNI para lograr este objetivo. En este sentido, es importante tener en cuenta que esta decisión demanda de equipo altamente calificado, experto en el manejo de ventilación no invasiva, no solo de ventilación invasiva, sino de ventilación invasiva, porque una mala configuración o un error en la utilización de los conectores para poder utilizar este equipo de ventilación invasiva como si fuese de invasiva, puede traer serios problemas. Por eso es que este signo de riesgo, de cuidado, porque cuando utilicemos estos equipos que idealmente no fueron diseñados para la ventilación invasiva o para la ventilación a largo plazo como los equipos de anestesia, corremos riesgos de reinhalación o contaminación, ¿sí? De acuerdo a cómo esté configurado el equipo. Por eso, si sus instituciones tienen la posibilidad de utilizar algunos de estos equipos, hay que entrenar fuertemente a todo el personal que vaya a utilizarlos. Otras alternativas que están dando vuelta por todos lados cuando se nos agotan los ventiladores son estos proyectos de ventiladores de bajo costo, de rápida fabricación, que están dando vuelta. Yo les llamo los proyectos Ambumatics, ¿sí? Porque no dejan de ser las bolsas de ventilación manual, ¿sí? Que los meten en un aparato automático que lo que hace es apretarlas. Basta simplemente buscar por las redes y van a encontrar un montón de proyectos en todo el mundo de diferentes complejidades, diferentes diseños, algunos mejores logrados, otros peores, pero todos terminan haciendo lo mismo, que son todos simplemente unas pequeñas manivelas que lo único que hacen es apretar la bolsa de ventilación para meter el aire adentro del paciente. Nada más lejos que un ventilador. Algunos están un poco más logrados, como este caso, donde a través de esta perilla uno puede mejorar, aumentar la amplitud de cuánto aprieta esa manivela la bolsa y aumentando un poco el volumen corriente, o de estos que pareciera ser un poco más prolijos, con un diseño un poco más logrado. Pero no dejan ninguno llega a ser un ventilador, no cumple con ninguna de las funciones que un ventilador de terapia intensiva debe tener. En este sentido, afortunadamente, también las principales sociedades científicas emitieron sus comunicados, ¿sí? Alertando a la comunidad médica
sobre la preocupación que genera la diseminación de estos proyectos de muy bajo costo y alto impacto, digamos, que tienen la opinión pública, como la fabricación, entre comillas, de ventiladores que podrían salvar un montón de necesidades. ¿Sí? Por suerte, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, junto con la Sociedad Argentina de Bioingeniería, se expidieron rápidamente en el mes de marzo, o los primeros días de abril, expresando su preocupación al respecto. En este sentido, también la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado con los mínimos requerimientos clínicamente aceptables que debería tener un ventilador para poder salir al mercado, para poder ser utilizado en unidad de cuidados críticos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense las características del gabinete, de ser un gabinete liso, lavable, sin riesgos de combustión por los gases, mínimamente de poder proveer presión control y volumen control, tiene que poder programarse valores de tanto de dispersión de inspiración como de expiración o volumen corriente, deben tener alarmas y debe tener un mínimo de monitorización. Nada de esto tienen los proyectos de Ambumatics que veíamos antes, que simplemente son sistemas donde aprietan una bolsa que entra un ventilador. ¿Sí? Los van a encontrar como back squeezers en alguna literatura, ¿sí? O aprieta bolsas, lo que sería la traducción. Así que esto no es una alternativa viable como un ventilador de terapia intensiva. Pero entonces, ¿qué hacer si no hay suficientes ventiladores? Podemos seguir los principios del triage para decidir si continuar o descontinuar o evitar la ventilación de ciertos pacientes. Y esto es posiblemente lo más importante y lo más difícil de decidir, porque es mucho más fácil ponernos a pensar cómo lograr que un ventilador se multiplique por 4 o cómo hacer alguna maquinita que apriete una bolsa de ventilación de manera automática para asegurar, si se quiere, la oxigenación de algún paciente, ¿sí? Pero es mucho más difícil ponernos a pensar que quizás deberíamos tomar una decisión y decidir no ventilar a un paciente en particular para que ese ventilador lo tengamos disponible para otro que ingrese después. En este sentido, las guías también se expidieron y es muy importante porque nos alivian la decisión y el camino y sugieren fuertemente qué se debe hacer en cada caso. ¿Estamos preparados para tomar una decisión extrema? Es decir, tener, por ejemplo, 3-4 pacientes en falla respiratoria y tener un solo ventilador y tenemos que decir a quién ventilamos. ¿Cómo podemos decir a quién ventilar y a quién no? ¿Y qué pasaría si nos encontramos con 2 pacientes graves y un solo ventilador? En tal sentido, hay varias asociaciones que también expresaron cómo tomar esta decisión. ¿Sí? Les propongo, estos 2 artículos son muy interesantes. El de la New England, es apenas un artículo de una página, pero el del Estado de Nueva York, que ven aquí a la izquierda, es un documento muy bien logrado, donde explica claramente y paso a paso cómo decidir a quién poner un ventilador, a quién no, cuándo retirarlo, cuándo colocarlo, en qué lugar del hospital se puede poner el ventilador o no. Es decir, es una guía apoyada bajo el sustrato del triage para realmente no dañar y basados en el principio de justicia, realmente ventilar a aquellos pacientes que tienen el mejor pronóstico. En este sentido, les propongo un ejercicio. Necesito que piensen ahora, durante unos segundos, les voy a proponer 2 pacientes, ustedes están en este momento en una guardia, son los responsables de recibir a los pacientes en falla respiratoria, están preparados para ventilar un paciente, saben cómo hacerlo, tienen su ventilador para hacerlo, pero tienen 2 pacientes en falla respiratoria. Y tienen que decidir a quién de estos 2 pacientes van a ventilar, si el paciente A o el paciente B. El paciente A, que llegó apenas unos minutos antes que el paciente B, es un varón de 69 años, no tiene antecedentes de importancia, es dilipémico y está medicado con artovastatina. Es un exfumador, hace 20 años que dejó. Tiene 6 en 6 en actividad de la vida diaria, esto significa que es un paciente absolutamente funcional, trabaja en su negocio y tiene algo de actividad física de 3 veces por semana. Al rato de que llegó el paciente A y ustedes estaban decidiendo que había que ventilarlo, ingresa una paciente más joven que él, de 56 años, en este caso una mujer, ¿sí? Con antecedentes de haber tenido un CA de mama curado hace 5 años, diabetes tipo 2, medicada, fuma ocasionalmente, también trabaja, en este caso en un call center, es activa funcionalmente, ABD 666, y no realiza actividad física.
Entonces nosotros tenemos que decidir a quién vamos a ventilar. Ventilamos al paciente A, que está por arriba de los 65 años y que por lo que venimos leyendo, a partir de los 65 años se dispara la curva de mortalidad y encima es varón, donde se dispara aún más la curva de mortalidad. O ventilamos al paciente B, que es mujer, mucho más joven, ¿sí? Pero que tiene una enfermedad como diabetes tipo 2. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A quién de los dos creen que habría que ventilar? Pueden, si quieren, participar a través del chat o alguien puede levantar la mano y puede hablar y todos escuchamos. Les doy unos segundos para que piensen, se decidan y se decidan a participar. Si alguien quiere hablar, por favor, levante la mano. Tienen la función levantar la mano en el chat de Zoom o escriban por el chat en YouTube. Me dicen algunos A. Ahora dice A. Algunos están diciendo A. ¿Quién se anima a ventilar? ¿Quién se anima a tomar la decisión? ¿O quién cree que tiene argumentos para tomar una decisión? Le piden al cirujano al conector de ventilación. Bueno, uno le pide al cirujano el conector para ventilar, o sea, quiere ventilar a dos con un mismo ventilador. No se puede. Tenemos que decidir ventilar a uno solo. La mayoría dice A. La mayoría dice A. Muy bien. ¿Y por qué dicen A? ¿Alguien se anima a explicar por qué dijo A la mayoría? ¿Quién se anima a decir por qué dicen A? ¿Nadie se anima a escribir o a hablar? ¿Por qué les parece? Horacio dice que es un paciente con menos antecedentes de riesgo. Horacio dice que es un paciente con menos antecedentes de riesgo. Horacio. Aunque tenga 14 años más, Horacio 3 años más y sea varón. No importa. Ale dice que A, si viene de más edad, el riesgo de ventilar podría ser menor que B. Tiene mayor posibilidad de infección B. El B dicen que tiene mayor posibilidad de infección, ¿sí? Seguramente por los antecedentes de diabetes, ¿sí? Bueno, en este caso, en principio, deberíamos optar por ventilar al paciente A. ¿Sí? Si bien es hombre, y de acuerdo a los informes que venimos leyendo de los principales países, los varones y mayores de 65 años tienen mayor mortalidad que las mujeres. Es un paciente activo, ¿sí? Es un paciente que no tiene hipertensión, es un paciente que no tiene ninguna enfermedad crónica grave, en tanto que la paciente B tiene antecedente de un CA, aunque está curado, tiene su antecedente, es diabética y no tendría una condición clínica tan favorable como el paciente A, y los años por vivir serían mayores en nuestro paciente A con respecto al paciente B. Les propongo otro escenario ahora. Pacientes C y pacientes D. Nuestra paciente C, que ingresó después, es una mujer de 35 años. Tiene lupus eritematoso, ¿sí? Reciente diagnóstico, con lesiones en la piel, ¿sí? Tratamiento con meprednisona 4 miligramos día. Nuestro paciente D ingresó casi en simultáneo, es un varón mucho mayor que ella, de casi 60 años, con una cirrosis alcohólica, Child A. Child es un score de pronóstico de mortalidad, ¿sí? Un Child A con 2 años de evolución, o sea, un Child A significa que en los próximos 2 años tiene un buen pronóstico de sobrevida, no tiene complicaciones importantes y está abstinente desde hace 2 años, desde el momento que le diagnosticaron su enfermedad. Pero los dos están en falla respiratoria y los dos necesitan ser intubados e iniciar ventilación mecánica invasiva. ¿Por quién nos decidimos? ¿Por la mujer de 35 años con lupus o por el varón de 59 con cirrosis alcohólica? ¿A quién deciden ventilar en este caso? C. C dice uno, ventilan al D porque tiene menos complicaciones que el lupus.
D. Algunos están diciendo D, otros dicen el C. Ahora dice el D. Horacio dice el D, varón de 59 años. ¿Quién más se anima? C, D. Bueno, está más dividido. En este caso, no está tan fácil. Me imagino que a todos les debe resultar difícil poder decidir no ventilar a una mujer joven de 35 años. Es una situación compleja. Independientemente de la gravedad de la enfermedad, uno piensa que tiene apenas 35 años y el otro paciente ya tiene una cirrosis alcohólica encima, con lo cual uno podría pensar perfectamente que los años por vivir, sobre todo con los nuevos tratamientos que hay, del lupus eritematoso, debería ser la primera opción. Pero resulta que hay un poco de información extra que ustedes no tienen todavía, que nos fuimos enterando después de que ingresó a la guardia este paciente, y se los voy a contar ahora. Resulta que nuestro paciente de 35 años es poco adherente al tratamiento, ¿sí? Y está con signos y con valores de insuficiencia renal y ya está cumpliendo casi criterios para entrar en diálisis próximamente. En tanto que nuestro paciente D, nuestro varón, exalcohólico, cirrótico, es adherente al tratamiento y es aparte padre de familia, es padre y es sostén de familia. ¿Qué piensan ahora? ¿Piensan igual como pensaban hace 5 minutos con respecto a C y a D? ¿Cambian? ¿Creen que no debería cambiar? ¿Qué están pensando? Algunos están cambiando de parecer, otros los están sosteniendo. Sí. Los que cambiaron se fueron de C para D, la mayoría, o se fueron de D para C. Me imagino que los que cambiaron se están yendo de C para D. Sí. Lo mismo, Conti dice C, se mantiene con C. Se mantiene con C. Bueno, no tiene una solución este caso. Posiblemente la solución sea D, porque podría llegar perfectamente a un trasplante y luego tener muchos más años de vida y con mejor calidad de vida que la paciente con el lupus poco adherente al tratamiento y que ya está en falla renal. Esto no es taxativo, obviamente, esto es un ejercicio teórico, académico, que lo único que intenta es invitarlos a ponernos en una situación incómoda para reflexionar e imaginarse qué pasaría si ustedes se ven en esta situación de tener que decidir a quién ventilar y a quién no. El problema es que esta decisión no la deberíamos tomar nosotros. ¿Quién debería tomar esta decisión? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Cuáles son las conclusiones? La ventilación múltiple es técnicamente posible, pero clínicamente temeraria. Existen alternativas tecnológicas a los ventiladores convencionales, lo que llamamos los Ambumatics, pero no cumplen con los mínimos clínicamente aceptables para considerarse un ventilador. Ante un escenario de catástrofe sanitaria, se debe conformar un comité de triaje externo a la unidad asistencial que asuma la responsabilidad de la decisión de a quién ventilar y a quién no. Y esto es muy importante. Nosotros, o ustedes, los que están en la primera línea de tratamiento, que son los que van a ventilar a los pacientes, no son quienes deberían decidir a quién ventilar y a quién no, sino que debería haber un comité externo de esa unidad que tome la decisión de con quién se debe continuar el tratamiento y con qué no, para liberar de esta presión emocional impuesta a los profesionales que están haciendo la asistencia técnica inmediata con los pacientes. Es mejor salvar una vida de un paciente que poner en riesgo la vida de 4. ¿Esto qué significa? No porque conectemos a 4 pacientes en simultáneo significa que los vamos a salvar. Posiblemente lo que vamos a hacer es ventilar mal a los 4 pacientes y no sabremos a ninguno. Lo que tenemos que hacer es ventilar a uno adecuadamente y el resto, en todo caso, si no tenemos equipamiento, es aportarles algún otro tipo de tratamiento que no sea la ventilación, porque en este caso, de acuerdo a los cánones de triage y a lo que es la ética en asistencia, deberíamos ofrecerle la mejor tecnología al que tiene el mejor pronóstico y la mayor cantidad de años por vivir. Dejo la bibliografía, parte de la bibliografía que utilicé para generar esta charla, esta discusión de hoy. Esta charla va a estar grabada, va a estar en YouTube, va a estar también en Facebook, van a poder acceder a esta bibliografía quienes quieran
como para seguir profundizando y discutiendo sobre este tema. También ahora vamos a abrir unos minutos para discusión, si alguien tiene ganas, invitarlos al próximo encuentro, que es el lunes que viene, 11 de mayo, donde Martín va a discutir acerca de las asincronías y los pacientes con COVID, esta combinación explosiva de pacientes profundamente sedados y relajados. Así que estamos abiertos a preguntas, comentarios, lo que quieran. Tenemos algunos minutos para poder abrir los micrófonos. Así que siéntanse en libertad de poder abrirlos o de poder comentar quien quiera hacerlo. Martín. Bueno, Martín nos pregunta cómo se conforma el comité de triage. Eso lo tiene que decidir cada institución. Cada institución debería tener un comité de ética y debería constituir un comité de triage y debería ser externo a la unidad a donde se realiza la asistencia. Por ejemplo, si tiene una sala de emergencias, una guardia externa, debería haber un comité externo a esa unidad que decida, conforme van llegando los pacientes, qué tipo de tratamiento se le debería ofrecer a esos pacientes. Y los profesionales que están a cargo de la asistencia simplemente deberían realizar la asistencia de los pacientes y no decidir si ventilar o no, o retirar el soporte vital de un paciente o no de otro. ¿Por qué? Porque esta carga emocional, esta decisión, correría por cuenta de este comité que asumiría la responsabilidad de tomar esta decisión para que los profesionales que atienden simplemente se concentren en la atención de los pacientes, de los enfermos que tienen en esa unidad. Dice Horacio, ¿qué pasa cuando tengo un paciente para Winning y los otros no? Bueno, gran pregunta, gracias Horacio por tu pregunta, y es lo que decíamos en ese momento. Nosotros nos imaginamos un escenario, todos los pacientes relajados, profundamente dormidos, sedados, donde tenemos un ventilador administrando gas a 4 pacientes en simultáneo. Pero resulta que tenemos un paciente que está mejorando, su condición clínica mejora, se debería despertar, debería empezar a ventilar de manera espontánea. Imagínense qué pasaría con el resto de los pacientes. Sería imposible. ¿Por qué? Porque el paciente que está ventilando de manera espontánea generaría el disparo y obligaría al resto de los pacientes a recibir volúmenes corrientes y volúmenes minutos diferentes a los que esos pacientes necesitarían teóricamente. Además, este paciente que estaría ventilando de manera espontánea tampoco recibiría lo que él realmente está demandando, sino que recibiría lo que el ventilador puede aportar y dividir entre 4 pacientes. Sería un escenario catastrófico, donde un paciente solo estaría luchando, entre comillas, con el resto de sus vecinos para poder tener lo que necesita. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien tuvo la oportunidad alguna vez de, como ejercicio académico, intentar realizar la multiplicación de un ventilador? Es decir, buscar los conectores, armar el circuito e intentar reproducir en un escenario académico de simulación lo de la ventilación múltiple. Si tienen tiempo y tienen los dispositivos y tienen la oportunidad, les sugiero que lo hagan. Es un ejercicio académico muy interesante, ponerse a pensar qué pasa con todos los pacientes como diferentes escenarios en simultáneo, cómo se comporta la compliance del sistema respiratorio global, qué pasa con el volumen compresible, con el espacio muerto, con las resistencias, con el volumen de fin de expiración de cada uno de estos pacientes. Háganlo, intenten poner 4 pulmones de prueba, cámbienle las situaciones de cada uno de esos pulmones e imagínense una situación real donde estuvieran ventilando 4 pacientes en simultáneo. Como ejercicio es muy interesante.
Martín pregunta, a ver, cuando se comentó de utilizar los ventiladores de anestesia y BNI, ¿cómo lo deberíamos programar o qué parámetros tener presente? Bueno, a ver, lo que decía en ese momento escapa al espíritu de esta charla. Hay guías, ¿sí? Está la bibliografía que les compartí, hay guías donde les explican qué tienen que tener en cuenta para reconfigurar un ventilador de anestesia para ventilar a pacientes críticos. Con respecto a los equipos de flujo continuo, tiene que pensar que un equipo de flujo continuo está diseñado para trabajar con un solo circuito, son equipos que tienen una turbina que gira permanentemente y son equipos que tienen una sola rama. ¿Eso qué significa? Que cuando el paciente exhala, el aire no pasa a través del ventilador o de un filtro, sino que sale a través de un puerto exhalatorio. Para poder utilizar este tipo de ventiladores, usted tiene que readaptar los circuitos para poder colocarle filtros y evitar la fuga de estos equipos para evitar la contaminación del ambiente. Pero estas fugas aumentan la resistencia expiratoria, ¿sí? Y si no están bien configuradas, pueden generar que haya rebreathing también por parte del mismo circuito con el mismo paciente. Con lo cual, si bien hay tutoriales que explican claramente cómo se deben hacer, pueden buscar los videos de la Asociación Argentina de Anestesia que proponen un tutorial de cómo configurarlo, hay que tener mucho cuidado en cómo uno lo programa, porque esto puede generar serias complicaciones en la ventilación, sobre todo si el personal no está adiestrado y no está altamente entrenado en cómo configurar ese dispositivo y cómo hacer el monitoreo de eso. No es aconsejable, es solamente por una situación de catástrofe. A ver, Ale, hola Ale, ¿cómo estás? Dice, yo probé hacerlo y comprobé varias de las cosas que mencionaste. Bueno, es lo que les digo. Tómenlo como un ejercicio académico, como un desafío, intentar reproducir un escenario donde, fíjate que Ale quiere hablar. Ahora Ale te dejamos hablar, un momento. Traten de hacer el desafío de multiplicar un ventilador y ventilador durante un par de horas, 4 pulmones de prueba, 8 pulmones de prueba. Intenten reproducir e intenten cambiar las circunstancias e imagínense que fueran pacientes. Y fíjense cómo les iría si fuera realmente un escenario de verdad. Sí, Ale, podés hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ante todo, fue todo muy interesante y te felicito, Nico, un excelente trabajo que hiciste. Lo único que quiero agregar es que creo que detrás de todo esto, en esta vorágine que tenemos de ver cómo se palea una pandemia, sobre todo nosotros por suerte todavía no la estamos viendo como la han visto otros países, creo que hay que remarcar que estamos ventilando pacientes con distrés y que en la medida que se busquen soluciones que aparezcan como fáciles de manejo, lo único que estamos haciendo es olvidarnos de que la curva de aprendizaje de ventilar a estos pacientes es alta y muchos de los que estamos en pantalla lo sabemos. Entonces, creo que como hablamos con vos, cuando vos estabas preparando esto, creo que es un ejercicio de física aplicada espectacular, pero la gente tiene que entender que esto no varía en nada el aprendizaje que se necesita para estar ya sea como médico, enfermero, kinesiólogo, ventilando pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y sobre todo con distrés con variantes que todavía ni siquiera se conocen bien. Así que bueno, eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, Ale, por tu aporte. Absolutamente de acuerdo. Es así. Esto puede funcionar como un distractivo, en realidad, como un distractor donde realmente nos debemos concentrar y preocuparnos por mejorar o por profundizar conocimientos. Lo que pasa es que es atractivo, es académicamente desafiante imaginarse que uno podría utilizar un solo ventilador para más de un paciente. Por eso es que florecen por las redes un montón de videos, muchísimos videos, con un montón de tutoriales explicando lo sencillo que es convertir un ventilador para más de un paciente en simultáneo, pero ninguno se detiene a explicar lo peligroso que puede llegar a ser esto si tenemos que ventilar a 4 pacientes distresados con un solo equipo. ¿Algún comentario? ¿Alguien?
saludos, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, vamos a ir cerrando para cumplir con el horario. Uno de los propósitos de estas charlas es hacer charlas breves, cortas, que no nos demanden mucho tiempo y que sirvan para la discusión. Peligroso para los pacientes y para el personal de salud. Gracias, Vero, por supuesto. Es peligroso para todos esto. Esto no es un juguete, no es un juego. Sí es un desafío académico pensarlo, porque nos obliga a repensar la fisiología de la ventilación mecánica, la física de los gases, cómo se comportan los pacientes cuando cambian las compliance, digamos, su sistema respiratorio, pero para nada es algo que debemos intentar replicar en un escenario de realidad. Bueno, me parece que vamos a ir cerrando. Saludos a todos, saludos al resto de Latinoamérica que están escuchando y que están viendo. Gracias por haber participado. Los esperamos entonces, les vuelvo a mostrar la diapositiva. Los esperamos entonces dentro de una semana, ¿sí? Donde Martín Núñez va a hablar de asincronías en pacientes profundamente sedados y relajados, los pacientes COVID positivos que entran en falla respiratoria hipoxémica grave a la terapia intensiva. Así que creo que va a ser una charla también interesante, donde vamos a tener la oportunidad de discutir ciertos aspectos. Nuevamente, una charla de 25 por 25, que va a ser corta, con tiempo para todos. Así que muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene.